En esta oportunidad voy a hablar de la selección argentina sub-23. Por cuestiones de tiempo no pude hablar específicamente de ambos partidos frente a Japón, sí que los he visto y también he visto el rendimiento de los jugadores y todo el contexto, ¿no?, que rodeaba a la selección argentina juvenil con el tema de ceder jugadores o no, que lo voy a tocar en este video. Pero me quiero centrar primero en lo que fue el juego de Argentina en estos dos partidos. Y no va a ser un análisis completo de ambos partidos, porque si no, para eso hubiese hecho el análisis en su momento. Y si hago un análisis completo del partido, esto siempre trato de hacerlo en el canal, de hablar de los dos equipos que juegan, evidentemente. No hablar de un solo equipo como si fuera un medio partidario, sino que a mí siempre me interesa conocer a ambos equipos. Pero en este caso voy a hablar específicamente de la selección argentina. Por supuesto podría hablar de Japón, que hay mucho para rescatar del equipo asiático, y quizás lo haga en otro video, también se me lo piden. Podría hablar también de las eliminatorias de Europa, que quizás mañana, si no me fallan los tiempos, también puedo hablar. Y también tengo ganas de hablar de Colón, que es el puntero en el campeonato argentino, y hay mucho para analizar del equipo de Eduardo Domínguez. Pero bueno, voy a centrarme, como dije, en la selección argentina juvenil. Jugó dos partidos frente a Japón. Uno lo ganó 1-0, el otro lo perdió 3-0. Y en los partidos amistosos es importante el resultado, pero no es trascendental como lo puede ser en un partido oficial, por supuesto. Es decir, los jugadores obviamente tienen que ir a ganar los partidos, pero no es lo más importante en un amistoso, sino que cuenta el hecho de probar a los jugadores, ver cómo está el equipo y cómo encuentra el equipo el seleccionador. Y en el primer partido, Argentina ganó 1-0 y no fue muy diferente al segundo, sobre todo por cómo defendió Argentina. Por cómo atacó, sí, atacó y generó mucho mejor fútbol en el primer partido, pero el cómo defendió hubo algunos aspectos importantes a resaltar y algunos problemas para mí. El primer equipo de Argentina fue con Ledesma en el arco. También voy a dejar en pantalla cómo formó Argentina, con una línea de 4, un doble 5, importante destacar, sobre todo por el papel de Ascasíbar, una línea de 3 volantes ofensivos, 2 por afuera, 1 por adentro, haciendo esa función, lo que sería un media punta enganche, y el único punta sería Gaich, pero bien acompañado en este primer partido. Y por supuesto también hubo cambios, entró Gese, entró Bernabé en el segundo tiempo, entró González también, el jugador de Independiente, entró Rolheiser. Y Argentina jugó con un esquema bastante parecido en ese primer partido a lo que fue el equipo campeón del preolímpico acá en Sudamérica. Y el esquema era bastante similar, como dije, pero no eran los mismos nombres exactamente. Sí que estaba Nehuen Pérez, capitán de este equipo. Está también Gaich, pero después hay matices en cuanto a los nombres. Pero la forma de jugar parecía ser la misma. Un equipo que recuperaba la pelota, buscaba pases en profundidad a la espalda de la defensa a través de los jugadores que estaban por los costados, ya sean los laterales o los volantes abiertos. Sobre todo se vio un muy buen primer tiempo de Ursi y de Valenzuela. También estuvo Vargas activo y Gaich estuvo muy bien acompañado, porque cuando Argentina lograba atacar, Gaich estaba bien acompañado porque estaba rodeado de varios jugadores, debido a que Argentina atacaba con bastante gente. El gol vino de un centro para Gaich, que encabeció, metió un golazo para el 1-0. Y el problema quizás central en Argentina es cómo se posicionó defensivamente por algunos momentos. A veces ejerció una presión, a veces no. Japón es cierto que tiene jugadores de muy buen pie, y el problema está en si los dejas jugar, podés tener un problema. Y a veces cuando Argentina no ejercía una presión, ¿qué hacía Japón? Metía pases en profundidad a la espalda de la defensa. Y el punto clave está acá, que si vos no ejerces una presión arriba, pero jugás con las líneas adelantadas y defendés en línea, al primer desmarque que te metan vas a tener un problema con el tema del offside. Y lo tuvo más de una vez Argentina. Le costó marcar mucho por los costados, tanto por el lateral derecho como por el lateral izquierdo. Y Japón generó algún peligro, trató de corregir bastante el doble 5, que estuvo muy bien en el primer partido, sobre todo por parte de Ascasíbar. Y Japón generó algunas situaciones de peligro con centro atrás, que son jugadas muy difíciles de defender, y con algunos remates de lejos que llegaban gracias a que Argentina no ejercía una presión alta, y eso permitió que Japón juegue cómodo durante muchos tramos del partido y tenga mucho la pelota. En sí, ya la selección campeona del preolímpico no era un equipo, por ejemplo, que quiera dominar siempre los partidos. Es más, basta ver los porcentajes de posesión en los partidos del preolímpico. Y la clave en este equipo fue cómo atacó en el primer partido. Repito, usando muy bien a los volantes,
sobre todo por el tema de Ursi y Valenzuela, que se encontraron con mucho espacio en la defensa de Japón, porque también el equipo japonés por muchos momentos jugó con la defensa adelantada y eso permitió espacio para los delanteros de Argentina. Y también Argentina estuvo intenso en ese primer partido. Y ya para el segundo partido Argentina perdió un poco de intensidad. Como lo mencioné en el partido que ganó 1-0, acá Argentina tampoco ejerció una presión alta por muchos momentos. Y es más, llega el primer gol, llega de una jugada así. Argentina no hace una presión alta. Japón mete un pelotazo a la espalda de la defensa argentina, que está posicionada en línea y además con la línea adelantada. Hay un buen desmarque que rompe el offside y así le meten a Argentina el primer gol del partido. Es cierto que también se lo comen no solo toda la defensa en sí por cómo se posiciona, sino también los centrales de Argentina, Colombo y Nehuen Pérez, que no estuvieron bien en este segundo partido. Y además un punto clave de destacar es que Argentina no formó igual en el primer partido que en el segundo. Por supuesto también cambiaron algunos nombres, con una defensa de 3 centrales. Kevin McAllister jugó en esa línea de 3 centrales. Bernabé pasó a jugar por el costado izquierdo. De la Fuente aparece nuevamente. El doble 5 fue el mismo. Ascasíbar y Golombato. Entró Saltita González. También entró Brunetta en este partido como titular. Pero un punto a destacar es eso, que Argentina no ejercía siempre una presión alta. Se come el primer gol por un pelotazo a la espalda de la defensa, porque ese pelotazo viene de no apretar a Japón en la salida. Y a partir de ahí Argentina se encontró con el problema. Y además le costó mucho en la generación de juego, porque si bien es cierto que tuvo más gente en la defensa y tuvo medio campo con varios jugadores, le faltó quizás un generador de juego constante, como lo tuvo en el primer partido muchas veces con Vargas, lo tuvo con Ursi. Y también jugaron muy lejos del área, tanto Saltita González como Brunetta. Es cierto que Brunetta tuvo una situación clarísima en un muy buen pase de la Fuente, que llegó desde atrás. Brunetta casi la llega a tocar, y si la tocaba seguramente era gol. Y más allá de eso le costó porque Gaich se sintió muy solo, estando como único punta. En algunas jugadas trataban de acompañarlo los otros dos puntas, González y Brunetta, que es cierto que a veces cuando Argentina intentaba presionar, que repito, fue pocas veces, pero cuando se posicionaba a la hora de la salida de Japón, a veces sí, aparecían arriba con Gaich, pero muchas veces cuando Japón avanzaba las líneas retrocedían. Y esto también es un problema porque el retroceso no fue del todo bueno, porque Japón generó algunos desbordes por el costado de Argentina, teniendo superioridad argentina numérica. Y esto también es un punto importante a resaltar en el partido. Y además le faltó más intensidad, problemas también en el juego aéreo. Japón tuvo 2 goles de pelota parada, 2 goles similares. Centro de Cubo, que tuvo un gran partido en ese 3-0 y además una gran pegada con esos centros. Y 2 cabezazos en los que lo anticiparon a Colombo. Y esto es un punto importante porque la pelota parada es fundamental. Y la selección argentina debe mejorar mucho en eso si quiere competir. Obviamente hay puntos importantes a destacar, además del juego como lo acabo de hacer, que es el tema de la AFA y el ceder de jugadores, que me parece un escándalo. Es decir, había varios clubes que no quisieron ceder jugadores, no estaban los que son para el entrenador Batista los mejores por cada posición. En algunos casos sí, pero en otros no. Y esto es un punto a resaltar porque no era el equipo de gala de esta selección sub-23. Basta ver el equipo del preolímpico, nada que ver con este equipo que jugó los 2 partidos frente a Japón. Y las críticas que hago es más que nada analizando el juego, pero de manera constructiva, porque también es cierto estos puntos que acabo de comentar. Y además es un equipo que apenas se conoce. Algunos jugadores sí ya se conocen entre sí, pero no todos, y es muy diferente a las otras selecciones que venían jugando a nivel juvenil. Quizás si hablamos de rendimientos individuales, se puede destacar a Gaich en el primer partido, bastante bien, muy bien rodeado. Ya en el segundo partido estuvo más apagado. Si bien lo intentó un par de veces, realmente se sintió muy incómodo porque tenía muy pocas opciones de pase cuando recibía la pelota. No recibió del todo bien de espaldas, y Argentina tampoco jugó para él como lo hizo en el primer partido. Ascasíbar estuvo bastante bien, no siempre, porque Argentina, repito, no defendió del todo bien y eso complica un poco al contención, pero sí que tuvo unos cruces muy interesantes y corrigió algunos errores defensivos que tuvo Argentina dentro del desorden defensivo. Él fue quizás lo mejor. Los centrales en el primer partido se comieron algunas jugadas a su espalda, como también los laterales, pero corrigieron algunos errores y ya en el segundo partido estuvo más floja la defensa en sí de Argentina. Podemos destacar a Valenzuela y a Ursi en el primer partido, también al Monito Vargas
por algunas jugadas. Y ya en el segundo partido hay poco para destacar en los rendimientos individuales. Quizás alguna subida de Bernabé y de la Fuente en el primer tiempo, en el partido que Argentina pierde 3-0, pero poco más. La conclusión mía es que hubo algunos rendimientos individuales interesantes en los que considero de que Scaloni debe echarle un ojo para la selección mayor, porque hay algunas posiciones muy necesarias en la selección mayor, sobre todo con el tema del 5, que me he cansado de repetir que hay muchos problemas en la selección argentina hace tiempo, y en eso tiene que echarle un vistazo Scaloni, además de otras posiciones. También importante resaltar el tema de algunos clubes que no quisieron ceder jugadores, y esto es un punto clave en estos partidos, y que evidentemente era un equipo que no se conocían todos, no era un equipo, digamos, de gala, de memoria, y que quizás le faltó un poco más trabajar el posicionamiento defensivo, tanto en cómo presionar y en qué momentos presionar y cuánto presionar en cantidad de tiempo del partido, y también en cómo se posicionó defensivamente. Por supuesto, el rival tiene su mérito, y en algún momento, quizás ahora, dentro de unos meses, trataré de hacer un video hablando de qué me parece la selección de Japón. Así que este es mi análisis de la Argentina Sub-23 en esta doble jornada de amistosos. Si querés opinar, si querés comentar este equipo de Argentina juvenil y qué te parece, ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego.